Buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Ernesto por haberme invitado a este almuerzo. Es para mí un honor estar en este almuerzo acompañándolos a ustedes. Muchas gracias también recién por invitarme a decir unas palabras que van a ser breves, muy breves. Quería simplemente referirme un poco en la misma línea del discurso de Ernesto a lo que nosotros desde el Gobierno de la Nación consideramos que es una etapa, un año en particular y un quinquenio de enormes desafíos para la industria energética y en particular la industria del petróleo y del gas. Es por eso que me parece, y en particular con el propósito de disipar un poco una campaña que se ha orquestado de desinformación con respecto a las políticas que nos proponemos aplicar y que ya estamos aplicando, dirigirles estas breves palabras. La primera cuestión es que nosotros, si bien como país en este momento estamos experimentando una situación compleja desde el punto de vista energético y de los hidrocarburos, me toca decir lo que considero que es la realidad y en parte está en línea con lo que decía Arturo Jaureche al respecto. Es buena noticia que en el país falta energía porque quiere decir que el país está creciendo muy intensamente. Ustedes tienen que saber, y esto lo quiero aclarar porque yo esto lo he dicho en algunos lugares y obviamente sería mucho mejor que nos sobrara energía aún creciendo tan fuerte como lo estamos haciendo ahora. Pero la verdad, y les pido por favor que se tomen un segundo para retrotraerse a la situación de la Argentina en el año 2001, en el año 2002, y que alguno de ustedes con honestidad, pensando con honestidad, reflexione acerca de si en alguna de las posibilidades, de los escenarios que barajaban como empresarios, como hombres de negocio, existía este horizonte de los últimos 9 años que han pasado. 9 años donde la Argentina ha crecido aproximadamente a un 8% anual acumulativo, que son cifras que sin ninguna discusión se encuentran entre los periodos de más alto y más prolongado y estable crecimiento del país en su historia. Este crecimiento de 8% anual acumulativo, y repito, en 2001, cuando estábamos habiendo caído al precipicio del endeudamiento, de 25% de desempleo, 50% de pobreza, esa devaluación forzada por las mismas condiciones macroeconómicas neoliberales que nos habían llevado a esa crisis, les pido por favor que reflexionen si dentro de algunos de los horizontes, dentro de lo que ustedes leían, de los consultores locales, extranjeros, alguien tenía dentro del radar la posibilidad de que este país diera el salto en crecimiento que ha dado durante prácticamente la última década. Yo creo que no. Yo en ese momento era profesor de economía, me dedicaba a eso y les aseguro que no había ningún economista en la Argentina, y menos aún un consultor privado, y menos aún un consultor extranjero, una agencia extranjera, que dijera que había una posibilidad de más del 0,001% que Argentina creciera al 8% anual acumulativo. Y que creciera con las bases del crecimiento dadas por resortes completamente distintos de lo que fue el crecimiento en los 90, por ejemplo. Este ha sido un crecimiento enfocado en la demanda y en el mercado interno, que no implicó, sin embargo, a pesar de toda la literatura y la bibliografía que hay al respecto, no implicó descuidar los mercados externos y nuestra inserción internacional. Por el contrario, hemos cubierto récords en exportaciones, hemos cumplido récords en cuanto a la cosecha. Este año 2013 probablemente sea el récord histórico en la cosecha. Y hemos cumplido también récords en cuanto a consumo interno, inversión, que ha alcanzado un 25% en el año 2011, quitando este año 2012, que ha sido un año complicadísimo a escala mundial. Si no, pregúntenle a los europeos, pregúntenles a los norteamericanos. Es decir, en Argentina estamos viviendo un cambio del mundo, del equilibrio regional entre las regiones,
y un cambio en el paradigma del país. Nosotros lo que traemos es algo que hemos denominado modelo de crecimiento con inclusión social. ¿Qué quiere decir? Que no pensamos, como piensa la teoría ortodoxa, que primero viene el crecimiento y después el bienestar de los argentinos. Esto lo han repetido hasta el cansancio y hemos demostrado que no es así. Por el contrario, no hay crecimiento posible del país sin inclusión social. No hay crecimiento sustentable posible del país sin inclusión social. El hecho, y otro punto que me parece que de nuevo deberíamos llamarnos a la reflexión como argentinos, es que cuando el doctor Néstor Kirchner comienza su gobierno, la tasa de desempleo estaba a un nivel estratosférico, que no se recuerdan números de esa magnitud desde la crisis del 30, que ahora los volvimos a recordar porque el desempleo hoy en España está arriba del 25%. El desempleo en Grecia está arriba del 25%. Pero son cifras sin precedentes. Son cifras cuando los hombres de negocios hablan de sostenibilidad de los negocios, de clima de negocios, de certeza sobre el futuro. Les garantizo que un país con elevadísimas tasas de desempleo, como tuvimos en los 90, con salarios bajos y deprimiéndose, con la gente en condiciones deplorables y sin ninguna esperanza y sin ningún futuro, eso sí es un país que no tiene sustentabilidad. Después vienen los problemas del crecimiento, y a eso me refería. Un problema de crecimiento de un país como la Argentina, evidentemente, es la disponibilidad y el precio de la energía. En Argentina, que ha sido un país que históricamente, desde el día que estamos conmemorando, había, obviamente, esto no lo he inventado yo, no es un país petrolero, es un país con petróleo, pero es un país que tiene disponibilidad de recursos internos de energía, donde la energía domiciliaria sale $37 los 500 kilowatts, no 140 como sale en el país vecino de Uruguay, lo cual uno puede decir, bueno, ¿qué modelo quiero? Un modelo donde la energía esté a precios internacionales, un modelo donde la energía, por poseerla, esté a precios que aseguren una rentabilidad de la industria, pero que estén desfasados de los precios internacionales. Yo creo que para un país como la Argentina, si su energía, su petróleo, sus combustibles en general se mantienen a precios internacionales, deja de ser la potencialidad que ha mencionado recién Ernesto, de tener hidrocarburos, de tener fuentes no renovables de energía, de tener recursos naturales, deja de ser, como efectivamente lo es, deja de ser un potencial tremendo para el crecimiento del país. Esto ocurre a escala mundial. Y nosotros, lo quiero decir bien claramente, dentro de nuestro modelo, nosotros creemos que hay que asegurar el crecimiento conjunto de la Argentina. Quiere decir que sin crecimiento de las demás ramas de la industria, sin crecimiento de la producción, el consumo y por tanto del empleo y de las condiciones de vida de los ciudadanos argentinos, hay un país, pero es un país para muy pocos y es un país que genera grandes rentabilidades, lo hemos vivido en nuestra historia, pero rentabilidades que al no llegar al grueso de la sociedad no retroalimentan el propio modelo de acumulación y uno termina dependiendo, como pasó en 2001, de las decisiones que se toman, por ejemplo, en los grandes centros financieros internacionales. Eso fue la crisis de 2001, una crisis de endeudamiento, una crisis de desindustrialización, una crisis basada en un proceso que yo llamo neoliberal, donde se achicó al país en su capacidad productiva, aunque a algunos les haya ido muy bien. Nuestro objetivo, y esto lo quiero aclarar porque me parece que es uno de los puntos centrales, es lograr alcanzar esos desafíos que se mencionaban recién. Argentina tiene que ser una potencia energética. Y Argentina tiene que, entre otros puntos principales para nosotros, hacer esto con la capacidad de abastecer a su capacidad productiva interna en su plena utilización. Es decir, que como decía recién, tenemos por delante desafíos tremendamente grandes, que no son desafíos que piensa hacer este gobierno sin el concurso de la actividad privada. Por el contrario, es para nosotros condición esencial crear las situaciones, las condiciones donde el sector privado invierta y obtenga buenas rentabilidades para seguir invirtiendo. Es nuestro objetivo. Así pensamos que tiene que funcionar la economía y en particular este sector. Estamos trabajando, la tarea que ha hecho Miguel Galucho en estos pocos meses al frente de YPF ha mostrado que es posible que una gran empresa petrolera regional tenga una política que esté encaminada a agrandar la empresa, pero sin descuidar al país.
Nosotros creemos que no hay forma, que esa oposición es falsa, porque cuando las empresas crecen sin tener en cuenta la situación del país, después el país colapsa y esas empresas no pueden crecer más. Y hemos pasado esto una y otra vez en la historia argentina. Por eso nosotros creemos que un modelo consistente de crecimiento tiene que ser un modelo que piense también en la gente, que piense en la producción doméstica, que piense en el empleo y que tenga capacidad, como lo hemos tenido, de extraerse muchas veces a los grandes desastres que están ocurriendo en la economía internacional. Repito, porque hoy hemos anunciado, entre otras medidas, que se estaba honrando el compromiso de pagar los 3.500 millones de dólares del cupón PIB, del bono cupón PIB, de la reestructuración de deuda. O sea que este gobierno va a pagar sus deudas, lo está haciendo, deudas que no ha contraído, sino que ha reestructurado para poder pagar, para que la Argentina pueda cumplir sus compromisos, y lo va a hacer a pesar de que todavía, incluso en el Concierto de las Naciones, no hay una claridad tan transparente con respecto a que muchas veces la sobreestimulación del sector financiero pone en riesgo las economías de los propios países. Porque hay un enorme negocio financiero que ha crecido extraordinariamente en los últimos tiempos y que hoy está poniendo en riesgo economías de países y de continentes. La Argentina ha pasado por esto, ha salido de esto y no va a volver a este lugar. Por eso que el modelo de desendeudamiento es un modelo que nos ha dado mayor libertad para hacer política y que son políticas que no tienen ningún secreto, son políticas de incentivar el crecimiento e incentivar el mercado interno para conseguir que ese crecimiento sea un crecimiento en alguna medida autosustentado. Y al mismo tiempo incentivar la exportación para lograr las divisas que necesitamos para continuar nuestro proceso de reindustrialización. Si uno lo mira, no hay mucha cuestión dramática. Yo entiendo que la gente se informa por los medios de comunicación, por los medios de comunicación más dominantes, pero ustedes ven que, por ejemplo, lo que estamos haciendo en el terreno de la política de energía, ¿se acuerdan cuando se sancionó el decreto 1277? El famoso decreto 1277. Lo primero que dijeron es: vienen por toda la industria. Las medidas que hemos tomado hasta el momento en esa comisión fue subir el precio del gas natural del GNC, el comprimido, ahora hacer un plan de gas que vamos a firmar en estos días con YPF para subir el precio del gas nuevo, modificando un poco las políticas que veníamos teniendo hasta el momento. Y yo creo que absolutamente todas las medidas que vamos a tomar son medidas sensatas, que no son medidas en contra de la industria. Sabemos que no tenemos ni la capacidad ni la vocación de sustituir a la industria energética ni a la industria petrolera. Lo que ocurrió con YPF lo hemos explicado. Yo, de nuevo, entiendo que ustedes probablemente lean los medios dominantes donde lo que domina la política energética son las peleas entre el ministro de Producción, el viceministro de Economía, el chairman de YPF, pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Lo que estamos aplicando, eso no tiene nada que ver con la realidad. Esa es una usina de rumores que trata de armar un culebrón venezolano donde hay en realidad, no, porque además yo me peleo con uno, el otro día mi amigo, y estaba en mi casa mientras tanto. ¿Se entiende? No ocurre nada. Es una realidad montada sobre la realidad con el objetivo de generar una incertidumbre, de generar una inestabilidad que no existe. Que no existe, de ninguna manera existe. Todas las políticas que se están aplicando se están meditando, se están discutiendo con la industria, se está trabajando en conjunto porque interpretamos que nosotros somos uno de esos tres socios, como decía recién Ernesto, en el crecimiento tan demandante que tiene por delante este sector. Estamos las empresas, el Estado, los trabajadores, tenemos que trabajar en conjunto para el bien de la nación. Ese es nuestro único objetivo. Les aseguro que vamos a seguir intensamente trabajando para que la Argentina sea un país de nuevo, con una industria muy sólida a nivel regional. Hace pocos días estuve en Brasil y la verdad que uno, cuando recuerda la posición relativa de la industria argentina y la industria brasileña hace un par de décadas, no entiende qué ha ocurrido en el medio, porque hoy Brasil sigue siendo una potencia industrial y nosotros tenemos agujeros en todo el tejido industrial debido a las políticas neoliberales. Esto es claro como el agua
Y es esa la historia que tenemos que revertir. Una de las industrias centrales, uno de los ejes centrales de nuestra competitividad, uno de los ejes centrales de nuestro crecimiento es el sector energético, es el sector del petróleo y el gas. Es por eso que nosotros no estamos para otra cosa, para conseguir que haya condiciones favorables, para que el sector crezca. Todo lo que no ha crecido, fuera de lo que mostraba recién Ernesto, todo lo que no ha crecido por cuestiones ajenas a la disponibilidad de recursos y a la capacidad financiera que tenemos y con la que contamos. Estamos poniendo recursos en esto, estamos trabajando con una empresa que ahora nos sirve como empresa insignia del país y además como empresa testigo para las políticas que estamos aplicando. Los cuerpos técnicos de YPF trabajan con total comodidad con los equipos técnicos del gobierno, al mismo tiempo que respetamos que es una empresa mixta, no es una empresa estatal, es una empresa de capitales privados y capitales estatales, que tiene, sí, eso sí, el control del Estado, un control del Estado que pretende, ni más ni menos, como ha dicho Miguel muchas veces, que le vaya bien a YPF, pero que al mismo tiempo le vaya bien al país. Eso es lo que estamos pidiéndole al sector. Créanme que están las puertas abiertas, ya hemos hablado con muchos de ustedes, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir proponiendo y generando nuevos proyectos para que el país pueda prosperar y vuelva a ser, como bien ha dicho Ernesto, una potencia en términos de petróleo y el gas. Tenemos ahora unos recursos potenciales que no conocíamos, tenemos para 100 años más de liderazgo en la industria petrolera. Entonces, esa es la vocación del gobierno. Les pedimos que nos acompañen, que se extraigan un poco del ruido blanco que impide trabajar en paz y que lleva a decir, bueno, tal, tiene más influencia, menos influencia. La verdad que somos un equipo, estamos trabajando fuertemente, está habiendo novedades, va a haber más novedades, todas en el mismo sentido. Garantizar condiciones donde las empresas puedan desarrollar sus planes, puedan prosperar, puedan crecer y al mismo tiempo abastecer a la Argentina y volver a recuperar lo que nunca se debería haber perdido, y ahora hablo como argentino, en nuestra capacidad de autoabastecernos en el terreno energético. Así que les agradezco la invitación, les agradezco haber escuchado estas breves palabras, felicito a la industria por este acontecimiento y lo único que vengo a decir es eso. Estamos para trabajar con ustedes, para que el sector sea grande, sea fuerte, sea poderoso y sea la envidia de todo el continente, porque tenemos hoy recursos que no tiene nadie y lo que nos falta es terminar de construir conjuntamente la llave para abrir esa puerta. Así que les agradezco mucho y los felicito. Muchas gracias.